Hola a todos, en este vídeo vamos a ver este tema importante, el de la tilde, el de la intercalación y el del mayor o igual, ¿no? Miren, bueno, para entender un poquito más las versiones de Node, vamos a utilizar esto, que es esto es lo que se llama intercalación, este símbolo, ¿cierto? Este símbolo se llama intercalación. Bueno, voy a borrarlo aquí. ¿Sí? Este símbolo, yo lo voy a escribir aquí en la URL, se llama intercalación. Así se llama, ¿listo? Este símbolo es, lógicamente, este símbolo de acá es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, ¿cierto? Y es así. Hay otro que se llama la tilde, que, bueno, pues no es la del español, sino es esta. Es así. O bueno, pues se las voy a mostrar de una vez. La tilde es esta. Es esto. Es esta que ustedes ven acá, ¿cierto? O esta, que es como una, es esta, ¿sí? Es así. Esa es la tilde. Bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar primero con la tilde, ¿cierto? Cuando ustedes les dicen una versión es compatible, bueno, por ejemplo, ustedes van a instalarle una librería a Jasmine Core, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta información, o sea, por ejemplo, si ustedes le instalan, no sé si existirán librerías para Jasmine o no lo sé. Jasmine creo que es para algo de pruebas. Todavía no lo he probado, pero bueno. Y aquí nos está diciendo que tiene una, bueno, una tilde, ¿cierto? Versión 4.2.0, ¿no? Listo. Con esta pleca, ¿qué quiere decir? Las librerías. Por ejemplo, sí, las librerías son compatibles. Bueno, las librerías pueden ser compatibles con esta versión, ¿cierto? Con esta versión, sí y solo sí. Bueno, pueden ser compatibles con esta versión y también pueden ser compatibles con cualquier Jasmine Core que tenga bueno, con cualquier versión 4.2.x, ¿cierto? Por ejemplo, también puede ser compatible con la versión 4.2.1, ¿cierto? O más bien lo voy a explicar en otro que sea más sencillo de entender. Porque es que uno también se complica y pues yo creo que no es tan importante acá. No es tan importante acá, pero sí es importante en la versión de Node, que es la que me interesa. Por ejemplo, ustedes digamos acá que tienen una tilde, ¿cierto? Una tilde, ¿cierto? Esa tilde que vieron en el anterior video. Ustedes tienen una tilde y una versión 12, ¿cierto? Punto 20.0, ¿cierto? Hablemoslo más bien en Node. Ustedes tienen esto, ¿cierto? La tilde 12.20.0, ¿no? Y ustedes tienen la versión de Angular 13.3.1. Eso quiere decir de que las versiones de Node que sean 12.20.0 son compatibles, ¿no? Pero con esta tilde le agregamos otra posibilidad, que las versiones que sean 12.20, ¿cierto? Punto X, o sea, pueden tener una diferencia, no van a variar acá, o sea, tienen que ser la misma versión de acá, 12.20, pero puede ser .1, 12.20.2, 12.20.3 y así sucesivamente. Por eso les digo que esta X puede ser cualquier número. Pero, ¿qué pasaría si ya fuera 12.21, ¿cierto? 12.21.0, por ejemplo. Ya esta versión
ya esta versión de Node, hipotéticamente, o sea, nosotros estamos comparando esta versión de Node, ¿no? Ya esta versión de Node ya no sería, esta versión 12.21.0 ya no sería compatible con con esta versión de Angular, ¿cierto? Igualmente, ahora con la intercalación, ¿no? Es esta intercalación. Esto es lo que se llama intercalación. Entonces tenemos la intercalación, por ejemplo, con esta. Entonces tenemos 14, intercalación, ¿cierto? 14.15.0, ¿cierto? Entonces, aquí ya no va a variar el último número, sino va a variar el segundo, ¿no? O sea, aquí ya va a variar este. Entonces aquí sería 14. Ah, no, perdón, va a variar estos dos números. Estos dos. Entonces aquí puede ser 14.x.x, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, bueno, punto y, ¿no? Para que sea diferente. Por ejemplo, son dos variables, punto x, punto y, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, esta podemos probar intercalación. Entonces aquí vamos a probar la 14.17.18, ¿cierto? Estos dos números pueden variar, estos dos, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir de que 14.16.18 sí es compatible con esta versión de Angular, ¿cierto? Con esta versión de Angular. Pero, ¿qué pasaría si probáramos con, bueno, puede ser 14.20.0? Todavía seguiría siendo compatible porque estos dos números pueden cambiar. O sea, pueden tener los números que quieran, pueden ir de 14.100.100, por ejemplo, 14.1000.10.000, así sucesivamente. Pero, ¿qué pasaría si ya cambiamos a esta? Por ejemplo, ya este ya no sería un 14, sino sería un 15.0.0, ¿cierto? Punto cero punto cero. Pues ya esta versión, pues ya este número cambió, ¿no? ¿Cierto? Ese número cambió. Entonces eso quiere decir de que esa versión ya no es compatible con esta versión de Angular. Y esto es lo que se llama intercalación. Que estos dos números pueden variar, pero esta versión, la versión principal, no puede variar. Listo. Y eso es normal. Bueno, ahora vamos a ver el mayor y el igual. Este mayor igual se me complicó en buscar, pero bueno, encontré una respuesta que pues no me satisface, pero nos puede servir. Cuando ustedes se refieren a una versión mayor o igual que esta, puede variar cualquiera de estos tres números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta versión de Angular puede ser compatible con una versión 20, ¿cierto? Punto 17. Punto 100, por ejemplo, ¿cierto? O sea, aquí ya los tres números pueden variar. El problema de esto es que esto no les va a dar información. Por ejemplo, ustedes pueden tener la versión que estamos 18.0.10, por ejemplo. Tenemos esta versión de Node.js, ¿cierto? Tenemos esa versión de Node.js, ¿cierto? No nos indica esto nada porque esta versión puede terminar siendo no compatible con esta versión, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que si encuentran esta versión de mayor o igual, utilicen esta misma versión, la 10.0.0. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a ir a la versión de Angular que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? La versión 14.0.1, que es la versión que vamos a utilizar. Listo. Entonces continuemos. Aquí está, bueno, aquí tenemos la intercalación. Ustedes saben de que tanto el 15,
el 15 como el 0 también pueden variar esto, o sea, puede ser 14.16.16, ¿sí? Pero no puede ser 15.0.0, por ejemplo, porque este no puede variar el 14, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí nos encontramos con el mayor o igual. Entonces, eso quiere decir de que puede ser el 18, ¿cierto? 18.0.0. El problema de esto es que cuando yo, por ejemplo, instalé una versión parecida, 18.1.0, resultó que ya no era compatible con esta versión de Angular. Entonces, pues este símbolo de mayor o igual no nos indica mucho. Entonces, ustedes qué es lo que van a hacer, van a instalar esta misma versión, no es más. Yo, por ejemplo, le instalé la versión 16.16.0 y me sirvió. La versión 16.16, 16, 16.0 nos sirvió. O sea, me sirvió con esta. O sea, yo les recomiendo que instalen o esta versión o una versión que sea, por ejemplo, 16.20.20. Puede ser que puede cambiar estos dos números, pero no cambien nunca el número principal, ¿cierto? Eso es lo que yo les recomiendo. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. No olviden suscribirse, comenten y muchas gracias por apoyar el canal. Cada vez nos hacemos más grandes, aunque sean 57 suscriptores. Eso ya cada vez vamos creciendo más y más y más. Y bueno, pues esperar a ver cómo nos va. Cómo nos va en este año. Yo pues planteo ya empezar a subir otro tipo de proyectos. Por ejemplo, incluir Angular Redux, que me parece muy interesante, nuevas arquitecturas de creación de software, nuevos frameworks como por ejemplo .NET, Spring Boot y espero pues que eso se pueda cumplir. Eso es todo y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.